Ministerio Salvos por su Gracia les da la bienvenida. Es un placer poder estar de nuevo con ustedes en este segundo audio sobre el estudio de la carta de Filipenses. Como vimos en el primer estudio, la verdadera felicidad la encontramos solo en Cristo Jesús. Sin importar nuestra situación, sin importar qué tan difícil o dolorosa es la prueba, debemos entender que Dios es el que nos mantiene firmes. Y sí, nos podemos doblar y perder la esperanza, pero hagamos nuestras las palabras de Pablo en el capítulo 4, versículo 13 de esta carta de Filipenses. Y nos dice lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo es un gran modelo a seguir. Si alguien atravesó muchas pruebas y circunstancias difíciles, fue él. Leemos en 2 Corintios capítulo 4, versículo del 8 al 12. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo es un punto de referencia de la perseverancia en el gozo a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentamos. En esta ocasión hablaremos del saludo que el apóstol Pablo hace a los integrantes de la congregación en Filipo. Y daremos un viaje a través de su biografía para conocer un poco más de este gran siervo de Jesucristo y su acompañante en el ministerio, Timoteo. Observaremos el contexto histórico bíblico, el cual nos brindará la información sobre la formación de la iglesia y sus primeros convertidos al Señor. Y aprenderemos quiénes son los santos que la Escritura menciona, ya que esta palabra es usada de una forma errónea en este tiempo. Partiendo de lo aprendido en nuestra introducción, una vez entendido el significado del gozo, debemos madurar en nuestra forma de enfrentar las circunstancias difíciles, sabiendo que nuestra confianza se encuentra depositada en Dios. Dejemos que esta maravillosa epístola nos vaya adentrando cada vez más en este hermoso tema del gozo cristiano. En nuestro estudio anterior nos propusimos dar una definición del gozo cristiano, como una introducción a esta epístola. Y dijimos que el gozo verdadero se define de la siguiente manera, según la Escritura. El gozo es un don de Dios para los que creen el Evangelio y es producido en ellos por el Espíritu Santo en la medida que reciben y entienden las Escrituras, mezclado con diversas pruebas cuando ponen su esperanza en la gloria futura. También subrayamos que el gozo no reside en las circunstancias, sino que Dios es la fuente del gozo, entendiendo que aún en las circunstancias más difíciles, para un cristiano, es posible experimentar gozo genuino, descansando en la voluntad y plan soberanos de Dios. En este día, proseguiremos a la salutación. Vamos a dar lectura y tomaremos estos dos versículos para nuestro estudio del día de hoy. Capítulo 1 de la epístola de Filipenses, versículo 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, en este día proseguimos en la salutación. Este es el primer tema que encontraremos en el capítulo 1. Y vamos a resaltar tres aspectos. Primer punto, hablaremos de los siervos. ¿Quiénes son estos siervos? Pablo y Timoteo. El segundo punto nos muestra a los santos. ¿Quiénes son los santos? La gente que estaba congregada en la iglesia de Filipo. Y por último tendremos un saludo para todos los que están leyendo esta carta. En primer lugar, hablaremos de los siervos.
¿Quiénes son estos siervos? Aquí nos dice que son Pablo y Timoteo. Pablo se presenta como el autor de esta epístola y fue escrita desde su encarcelamiento en Roma, junto a las cartas de Efesios, Colosenses y Filemón, entre el 60 y 62 después de Cristo. Pablo, el apóstol de Jesucristo, como en otras epístolas se presenta, aquí tenemos un dato algo interesante. Solo en esta epístola omite su título del ministerio y nos dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Aquí no encontramos a Pablo, apóstol de Jesucristo, como es el caso de Romanos, como es el caso de Efesios, de Corintios, de todas sus demás epístolas. Podemos decir que no hacía falta decirlo, ya que los creyentes en Filipos nunca dudaron, nunca pusieron en tela de juicio su apostolado. Su nombre hebreo era Saulo, quien después de ser perseguidor de la iglesia, se convirtió en uno de los máximos expositores del Evangelio. De igual forma, era un siervo como ningún otro en la historia de la iglesia. Escribió alrededor de 13 libros del Nuevo Testamento, y este siervo se convirtió en modelo y ejemplo para la vida cristiana. Leemos en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Su actitud, su fe, su perseverancia, su fortaleza en el sufrimiento, su ministerio, su predicación, su amor y paciencia por los hermanos y su dedicación descansaban en el control de Dios en su vida. En esta epístola de Filipenses tenemos una descripción precisa del apóstol y la encontramos en el capítulo 3, dando inicio en el versículo 4, y leemos: Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Aquí Pablo está diciendo, ¿quieren comparar cómo llegar a Dios por medio de méritos humanos? Sabemos que los méritos humanos jamás nos llevarán al cielo, pero si hay alguien que se cree suficiente y digno para alcanzar la vida eterna, compárese conmigo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y él tenía suficientes argumentos para sustentar su justicia basado en su carne y lo expresa en los siguientes versículos. En el 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hablando de su linaje, él era un descendiente de Abraham, el padre de los judíos. Él era circuncidado conforme al pacto que se le dio al mismo Abraham. Él era hebreo del pueblo escogido por Dios. Sin duda alguna, pertenecer a Israel era un privilegio que no todos los hombres tenían. En cuanto a su religión, un estricto fariseo, al igual que su padre, celoso de sus tradiciones. Él era un perseguidor de cristianos y los llevaba a juicio, donde terminaban matándolos. Y Pablo creía que esto era una virtud. Bueno, también se describe como irreprensible ante sus colegas judíos. Y al hablar de la ley, era una persona intachable. Moralmente era un ejemplo y espiritualmente él creía que nunca había pecado. Según él, cumplía la ley al pie de la letra. ¡Wow! Es una descripción brutal en méritos religiosos. Pablo fue un hombre que en su vida dependió de sus obras, dependió de su tradición, de su religión, y él descansaba en lo que había hecho y logrado. Interesante descripción que Pablo hace de sí mismo. Actualmente hay personas que se consideran de la misma forma, personas que se creen buenas, personas que se sienten dignas por comportarse moralmente correctas, por cumplir ciertos ritos, dogmas o preceptos. Personas que creen que por asistir a una iglesia, ofrendar, danzar, orar o alabar a Dios son más espirituales o dignos de Él.
Pero déjeme decirle una cosa, si usted no ha rendido su vida a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, se convierte en Saulo de Tarso, en una persona religiosa que no ha conocido de verdad al Señor. De nada nos sirve ser religiosos, creernos algo por lo que hacemos o hemos logrado en la vida. Y es algo que Pablo dejará claro en los siguientes versículos. Bueno, recordemos un poco el encuentro de Saulo con el Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 9, Jesucristo se le aparece en el camino a Damasco, en el momento que Pablo está pidiendo cartas para ir a arrestar a los cristianos. Y Jesucristo interviene en la vida del apóstol y lo transforma de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Sin duda alguna pasó algo en ese momento y fue algo increíble. Leemos lo siguiente en los versículos 7 y 8 de este pasaje de Filipenses que estamos tomando. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Este hombre en camino a Damasco, perseguidor de la iglesia, después de haber sido un judío celoso, un fariseo, un miembro del Sanedrín, celoso de sus tradiciones, estricto en la ley y con una formación griega, siendo una persona importante en la sociedad, echó esto por basura. Resaltemos lo siguiente. Después de ese encuentro con Jesucristo, algo se movió y todo lo que él era y sabía lo tomó por basura, por ganar y entender ahora, a través de la Escritura, a su Mesías, a Cristo Jesús. Sin duda alguna, al encontrar la verdad, entenderla y degustar la salvación, Pablo fue llamado al ministerio. Y créanme que no hay mayor gozo que esto. No importa lo que somos, no importa lo que fuimos, no importa lo que el mundo diga de nosotros o podamos llegar a ser. Todo es basura en comparación de ganar a Cristo en nuestra vida. El Señor Jesucristo lo describió en una parábola, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46. Leemos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesús es la perla de gran precio, y para poder adquirirla debemos dejar todo para conseguirla. Por eso Pablo continúa su descripción en el versículo 9 de Filipenses 3. Hay algo importantísimo que tenemos que entender. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo hace una distinción entre la justicia de los hombres, que está basada en sus obras, como él bien lo dijo, siendo fariseo, irreprensible, siendo hebreo, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Este tipo de justicia es una justicia religiosa que no produce salvación. Y la justicia de Dios, que tiene como base la fe únicamente en Cristo, eso es lo que nos lleva al conocimiento de la verdad y la salvación. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 nos dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Debemos entender que el Evangelio de Jesucristo, que es por la fe únicamente, y es el único medio de salvación, y no pase por nuestra mente que nuestra propia justicia hará la diferencia. Si usted es una persona que confía en sus obras, en su propia justicia, déjeme decirle que no ha entendido el mensaje del Evangelio.
debe analizar su condición en esta descripción del apóstol Pablo. Debe analizar su condición y reflejar lo que el apóstol Pablo nos quiere decir en este contexto. El apóstol Pablo estaba entregado en mente y corazón en una meta, el ministerio de predicar el Evangelio, y en esta epístola lo expresa de la siguiente forma en el capítulo 1, versículos 21 y 22. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Y sin duda alguna, Pablo conocía lo que implicaba ser heraldo del Evangelio y lo que le podía costar. En otras palabras, Pablo está diciendo lo siguiente: prefiero estar con Cristo en su presencia, pero mientras el Señor me tenga en esta tierra, es para bien de ustedes. Él tenía que cumplir el ministerio para el cual había sido llamado, y nos dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Entendamos nosotros lo siguiente: el Señor nos tiene en esta tierra por un periodo de tiempo para cumplir la misión que nos ha encomendado. Y cuando esa misión termine, ahora sí, es hora de partir a casa, y lo expresa en el capítulo 3, versículo 20, en esta epístola de Filipenses. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo es siervo, Pablo es un esclavo. La palabra griega es doulos. Aunque él era prisionero del Imperio Romano, sin embargo no se consideraba esclavo de Roma, sino de Cristo. Y la razón de su condición es porque Dios lo había colocado ahí estratégicamente para predicar el Evangelio. Y en ese tiempo de encarcelamiento, él escribió 4 epístolas: Efesios, Colosenses, Filemón y esta carta a los Filipenses. Ahora hablaremos del otro siervo, Timoteo. ¿Qué es lo que aprendemos de él? Timoteo es presentado en las Escrituras por primera vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Él era un hijo en la fe del apóstol Pablo. Su madre era una devota cristiana. Ella era hebrea y se llamaba Eunice. Y en contraste, su padre era griego. Timoteo se convirtió en el ministerio del apóstol Pablo y se convirtió en el colega más cercano y confiable de él. En esta epístola, Pablo nos da una referencia sobre este siervo en el capítulo 2, versículos 19 al 21. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo en el mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Timoteo es presentado como alguien del mismo sentir. Él era una réplica ministerial del apóstol Pablo. Estaba con alegría esperando visitar y tener noticia de estos hermanos en Filipos, y por esta razón Pablo lo envía, recordando que en su condición el apóstol no podía acompañarlos. Aunque era su profundo deseo, hay algo interesante. Pablo no podía enviar a cualquier persona. Sin duda, debería de ser alguien de absoluta confianza y, por supuesto, una persona calificada con la palabra de verdad. En los siguientes versículos, Pablo dice lo siguiente de esta descripción de Timoteo: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. El Nuevo Testamento nos da advertencias en cuanto a las personas que son escogidas para servir. Deben ser personas que son llamadas al ministerio por Dios. Deben ser escogidos en cuanto a su virtud, piedad y enseñanza.
Jamás debemos ver la fama de una persona, su forma de hablar o apariencia, y con base en esto, hacerle ministro. Hoy en día esto es una moda muy común en las iglesias. Si eres una persona famosa y te convertiste al cristianismo, eres el candidato perfecto para predicar. No es que esto resulte mal o sea malo. No es malo que la gente predique, seas famoso o seas una persona normal, sino la motivación de la predicación. Y la gente se deja impresionar solo por la popularidad de algunos individuos, pero realmente esto no trae ningún provecho. Veamos la aparición y la descripción de Timoteo en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos del 1 al 3. Leemos lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo lo escoge con base en su virtud, por lo cual el apóstol lo envía como su representante, ya que hablaba en el nombre de Jesucristo. Por ende, Timoteo viajaba con Pablo desde ese momento. En Hechos 16, del 7 al 40, el resto del pasaje nos muestra el desarrollo de este viaje, en el cual Timoteo, consiervo y cofundador de la iglesia en Filipo. Bueno, Pablo y Timoteo eran siervos, eran doulos, esclavos de Jesucristo. Y esto no era en un sentido forzado, sino por voluntad. Eran esclavos por amor y convicción. Y cada uno de nosotros, por aplicación, nos encontramos en esta posición, recordando que antes éramos esclavos del pecado y fuimos libertados de esa condición. Leemos en el Evangelio de Juan esta realidad en el capítulo 8, versículos 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hemos sido libres para entregarnos obediencia por amor a nuestro Señor. Bueno, ahora demos un vistazo a quiénes son los santos. Y leemos en el versículo 1, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Estos son los creyentes, incluido el liderazgo de la iglesia, obispos y diáconos que encontramos en este primer versículo de Filipenses 1:1. Cuando escuchamos o leemos la palabra santo, regularmente viene a nuestra mente una persona que ha sido canonizada o alguna imagen que encontramos en las iglesias. En México podemos notar que cada iglesia se representa y tiene un santo de cabecera. San Juan de los Lagos, San Judas Tadeo, San Miguel Arcángel, Santa Mónica, y allá por Chiconcuac en un mercado existe Santa Camisa, una camisa que hicieron santa y que hace milagros, entre otros, por dar simplemente ejemplos. Esta palabra también la podemos relacionar con alguna persona que consideramos buena, una persona religiosa o espiritual, pero a la luz de la palabra de Dios nos encontramos que esta palabra ha sufrido una gran distorsión. La palabra santo en el Nuevo Testamento siempre está reservada a los creyentes en Cristo Jesús, y todos aquellos a lo largo de la historia comparten este título. Entendamos lo siguiente: si usted conoce a Cristo y ha sido salvado por Él, usted es santo. Dios le da ese título. Algunos pensarán, la verdad, no me siento tan santo en mi vida. Creo que es todo lo contrario. En mi caminar, en mis acciones, no represento la palabra santo como yo quisiera. Pero, ¿sabe usted algo? No importa cómo se sienta y cómo catalogue usted su vida personal, la Biblia nos enseña que somos santos. Antes que todo, empecemos por definir el significado de la palabra en griego, que es agios, y significa apartado o llamado para Dios. Y esta condición es proporcionada por Dios. ¿Dónde lo leemos?
Vayamos a la epístola de Hebreos en el capítulo 10, versículo 10, nos dará una respuesta a la escritura a esto. Y dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Escuchamos bien? Somos santificados mediante el sacrificio de Jesucristo. Él es quien nos santifica y nos dice que es para siempre. Esa sola ofrenda, ese solo sacrificio que Él hizo, leemos más adelante en el versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y debemos entender lo siguiente, delante de Dios, Jesucristo nos presenta perfectos. Y por aplicación, eso se tiene que ver reflejado en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, en nuestra convicción y obediencia hacia el Señor. Pero nuestra designación como creyentes es de santos, en el momento que creímos en Jesús. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, nos dice Pablo lo siguiente. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Este pasaje nos enseña esta realidad. Somos santificados en Cristo y de igual forma somos llamados a vivir al peso de esa posición. Aunque Corinto no era una iglesia que se caracterizara por una santidad práctica en su vida, no eran muy obedientes, tuvieron muchos excesos, muchos errores, era una iglesia carnal, como Pablo les llama, pero de igual forma les llama santos, a pesar de esa conducta que ellos tenían. Y si los corintios eran santos, existe bastante, pero bastante latitud en el término santo. Sin embargo, Pablo define a los creyentes en Filipo como santos desde el momento que fueron transferidos de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y todos hemos sido colocados en Cristo. Contestemos la siguiente pregunta. ¿Quién nos hizo santos? La respuesta se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Esto es obra de Dios y no obra nuestra. No depende de nosotros ni de nuestra conducta cotidiana, porque a veces en términos prácticos no nos conducimos como lo que Dios dice que somos posicionalmente. Pero no quita el hecho de que somos santos delante de Dios por el único sacrificio, por la única ofrenda que es Cristo Jesús para nosotros. Hablemos un poco de la ciudad donde se encontraban estos santos. Filipos era una ciudad importante. Estaba ubicada en un lugar estratégico, un lugar comercial, en el cruce de caminos entre Oriente y Occidente, al norte del mar Egeo. Esta ciudad fue fundada por Felipe II, quien era el padre de Alejandro Magno. La importancia de la ciudad se basaba en ser que era una ciudad romana y parte de Macedonia. Debemos subrayar que el ser una colonia romana contaba con privilegios, los cuales eran los siguientes. Un gobierno autónomo. No pagaban impuestos al imperio como las demás ciudades. Hablaban latín y por esto la gente en Filipos se enorgullecía de su posición. Y el apóstol Pablo les recuerda lo siguiente en esta misma epístola, en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Recuerden esto, les dice Pablo, no son ciudadanos de Roma, sino que somos ciudadanos del cielo. Esto no tenía que ser un motivo para enorgullecerse de ser ciudadanos romanos, sino de lo que nos espera cuando estemos con nuestro Señor. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la historia de esta iglesia? En Hechos capítulo 16, versículos del 9 al 12, vamos a darle lectura, y dice: Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: Pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis.
y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Tengamos claro algo, siempre que Pablo iba a una ciudad, evangelizaba primeramente en la sinagoga. Lo interesante es que Pablo no va a la sinagoga, ya que en Filipo no había una como tal. Para que hubiera una sinagoga, como un dato, en cualquier ciudad se requería de 10 hombres cabeza de familia, pero ese no era el caso. Entonces, ¿qué proseguía? Ellos van a la ribera, al lado del río, porque los judíos después de la cautividad en Babilonia iban a orar y adorar a Dios a la orilla del río. Y justamente Pablo, conocedor de esto, se dirige a ese lugar. Leamos los versículos 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aquí encontramos a la primera convertida de Europa. Su nombre era Lidia. Ella adoraba a Dios, pero no conocía a Dios personalmente. Tal vez era una persona religiosa, pero el Señor abrió su corazón y se bautizó con toda su familia. Y aquí da inicio la primera iglesia en Filipos, con una mujer y por ende su familia, como acabamos de mencionar. Después encontramos lo siguiente, versículos 16 al 19. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Se encuentran por varios días con esta muchacha, con un espíritu de adivinación que usaban sus amos para obtener ganancias. Es interesante que el demonio que habla por la muchacha dice algo cierto. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Notemos que Satanás nunca es más peligroso que cuando dice algo verdadero, y utiliza en estos tiempos a los falsos maestros. ¿Y cómo lo realiza? Bueno, usa la palabra y la verdad de Dios en partes. La ponzoña consiste en que la gente acepte el mensaje que ellos proclaman, pero esa verdad está mezclada con veneno, lo cual hace que ese mensaje sea espiritualmente mortífero. Así es como los falsos maestros engañan a la gente, llevándolos por un camino que no produce salvación. Y no hay que ir muy lejos. En la televisión podemos observarlos, en los programas religiosos. Y el que es ingenuo dice: es de Dios porque trae una Biblia. Menciona a Jesús, dicen versículos, tienen una buena vestimenta. Pero la pregunta es la siguiente: ¿realmente es un siervo de Dios? La respuesta es no. Y con esta muchacha, Pablo no se deja engañar y se da cuenta que detrás de su mensaje, de que eran hombres de Dios, un demonio operaba. Por ende, echa fuera al demonio, los amos pierden las ganancias que ella les dejaba, lo cual causa un tremendo estruendo y llevan a Pablo y a Silas a la cárcel. Pero hay otra cosa interesante en el versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Estaban en esos cepos con sus manos y pies abiertos. Habían sido azotados. Pero, ¿qué estaban haciendo estos dos hombres de Dios? No estaban sufriendo, sino que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos en la cárcel, y sobrevino un terremoto que hizo que los cimientos de la cárcel fueran sacudidos y se abrieron todas las puertas junto con las cadenas, y eso fue un milagro de Dios. Vayamos al versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y este carcelero prefería morir
que ser ejecutado por el imperio de una forma humillante. Seguimos en el versículo 28 en adelante. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí encontramos la pregunta más importante que toda persona debe hacerse: ¿qué debo hacer para ser salvo? Posiblemente había prestado atención a los himnos que estaban cantando, y esos himnos no eran canciones de 7 palabras, como las que comúnmente escuchamos de algunos artistas que cantan alabanzas. No eran canciones simples que se escuchan en ciertas iglesias. Estos eran himnos de enseñanza bíblica donde se presentaba el evangelio. Y eso es lo que Pablo y Silas estaban haciendo. Y el carcelero tenía suficiente información para poder entender que hay salvación. Por eso hizo la pregunta y la respuesta le fue dada: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero debemos dejar claro algo: no solo es creer en el Señor Jesucristo y ahí acaba todo. Tenía que haber enseñanza. Y el Señor Jesucristo nos habla de esto en la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está lo interesante: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No está diciendo levanta las manos y pasa al frente, haz una oración y con eso es suficiente. Está diciendo, enseñándoles. El ser cristiano no implica solamente creer en un ser llamado Jesucristo. Por eso vemos lo siguiente en la historia, versículos 32 y 33. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. No es simplemente hacer un acto de fe de un solo momento de emoción, sino que este acto de creer viene con un arrepentimiento que Dios nos da, viene con un conocimiento de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Esta es la historia de la conversión de Lidia y del carcelero de Filipo. Una iglesia llena de gozo a pesar de la tribulación. Y finalmente Pablo y Silas salen de la cárcel y los magistrados les animaron a salir de la ciudad y regresaron a la casa de Lidia con sus hermanos. Y este es el inicio de esta iglesia en Europa, o esto es lo que el libro de los Hechos nos habla acerca de los congregantes en Filipo. Y finalmente encontramos el saludo que el apóstol Pablo les da: gracia y paz a vosotros. Bueno, entendamos estas dos palabras. La palabra gracia viene del griego charis, que significa regalo inmerecido. Es bondad inmerecida de Dios para aquellos que no la merecen. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9 leemos lo siguiente: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que los cristianos querían expresar con ese saludo es que la misericordia inmerecida esté con ustedes, que Dios les demuestre gracia y que Él sea misericordioso con todos. No era solo un saludito como tal, sino un recordatorio con un gran significado teológico, y se identificaban con este saludo porque por gracia ellos habían sido salvos. También encontramos la palabra hebrea shalom, paz. Toda bendición de Dios tiene origen y fuente en su gracia. Cuando Dios manifiesta su gracia para salvarnos, ahora podemos decir con toda seguridad que tenemos paz para con Dios. No puede haber paz sin gracia, entendamos eso, ya que el mundo no puede producir paz. Lo único que la produce es la gracia en el corazón del hombre. Nos dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que hemos sido justificados, una vez que ejercimos fe, ahora sí podemos decir que tenemos esa paz que necesitábamos para ser reconciliados directamente con Dios. Vamos a orar. Señor,
Te agradecemos por este tiempo de estudio en tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos entender tu consejo. No existen las palabras para expresarte nuestra gratitud en cuanto a la salvación y santificación que nos has dado en Cristo Jesús. Te pedimos fortaleza espiritual para nuestras luchas y para nuestro diario caminar como siervos tuyos e hijos tuyos. Señor, ayuda a nuestro corazón y transforma nuestro entendimiento día con día por medio de tu palabra. No permitas que nuestra vida se convierta en un acto religioso y vacío, sino en un acto de amor y servicio genuino para ti. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo era una persona que perseguía a los cristianos, hasta que fue confrontado por Jesucristo, para ser salvado y ser puesto como siervo y ministro. Aquí notamos la voluntad y soberanía de Dios con Pablo, ya que él no quería ser cristiano y mucho menos predicador del Evangelio, pero Dios intervino. Dios no le preguntó, sino que en su gracia y misericordia fue reconciliado con Dios, y él dejó por un lado su celo religioso y su sabiduría por el conocimiento de Cristo. Y tal vez en nuestra vida tenemos un reflejo del apóstol Pablo, cuando atacábamos a las personas que nos compartían el Evangelio, cuando creíamos que nuestra religión era el camino adecuado para conocer a Dios y experimentar salvación. Gracias a Dios porque Él interviene en nuestras vidas para rescatarnos de las tinieblas y darnos salvación y santificación. Gracia y paz para ustedes.